claro, él era alto, tenía mucha facha, era atleta, corredor. Hay voces que no solo cantan, sino que acarician el alma. Voces que, al escucharlas, parecen envolvernos en una manta de emociones, transportándonos a un lugar donde la música se convierte en refugio. Entre esas voces únicas, hay una que brilla con una luz inconfundible, la de Paloma San Basilio Duranti di Cadas. Su nombre ha sido sinónimo de elegancia, de interpretación impecable y de un carisma que trasciende fronteras. En cada escenario, su presencia no solo llenaba el espacio. Sin embargo, detrás de esa figura serena y segura, existe una historia de lucha, de decisiones valientes y de un compromiso inquebrantable con el arte y con la vida misma, porque Paloma no llegó a ser una de las grandes por casualidad. Su camino estuvo marcado por retos que pusieron a prueba su fortaleza, por momentos de soledad que solo la música supo llenar, y por una convicción que la voz, cuando nace del corazón, tiene el poder de cambiarlo todo en hoy. Vamos a adentrarnos en esa historia, una historia que va más allá de los discos y los aplausos, para descubrir a la mujer que hay detrás del mito, o al mito que, de alguna manera, sigue siendo profundamente humano. Paloma Cecilia San Basilio Martínez nació un 22 de noviembre de 1950 en Madrid, España, aunque sus primeros recuerdos no son de la gran ciudad, sino de un rincón más tranquilo y cercano al mar. La pequeña Paloma creció rodeada de canciones que su madre tarareaba mientras realizaba las tareas del hogar y de un ambiente familiar que, sin ser lujoso, estaba impregnado de amor y de valores firmes desde muy niña. Su voz llamó la atención. No era simplemente afinada, tenía un timbre especial, cálido y penetrante, capaz de emocionar incluso cuando cantaba las melodías más sencillas. Pero su camino hacia la música no fue directo. Paloma estudió filosofía y letras, soñó con convertirse en profesora y llegó incluso a trabajar en la radio y la televisión como presentadora. Parecía que el destino le marcaba otros senderos, hasta que la música llamó con fuerza a su puerta. Su debut en el mundo artístico fue casi una coincidencia, una oportunidad en un programa televisivo, una canción interpretada con el alma, y de pronto España entera supo que había nacido una voz distinta. Paloma no solo cantaba, interpretaba. Cada palabra era vivida, cada nota transmitía una historia. Tan pronto llegarían los escenarios más prestigiosos, los teatros abarrotados, y la admiración de un público que la convirtió en una de las artistas más queridas de habla hispana. Pero junto a los aplausos, también empezarían a aparecer las presiones, los sacrificios y las decisiones que marcarían su vida para siempre. A los ojos del público, Paloma San Basilio vivía un cuento de hadas, éxitos discográficos, giras internacionales, aplausos interminables y el reconocimiento de la crítica. Pero lo que pocos sabían es que, detrás de ese brillo, había una lucha constante, una batalla silenciosa entre la mujer y el personaje que el mundo había creado. Paloma siempre fue perfeccionista. Cada concierto, cada grabación, cada ensayo debía alcanzar un nivel casi imposible. Esa autoexigencia que la hacía brillar en escena también le robaba noches de sueño y le imponía un peso que a veces parecía insoportable en el miedo a defraudar, a perder la conexión con su público. Se convirtió en una sombra constante. Además, la fama no vino sola. Con ella llegaron las ausencias prolongadas de su hogar, las distancias con sus seres queridos y la dolorosa sensación de vivir a contrarreloj. Hubo momentos en los que, aún rodeada de miles de personas, Paloma se sintió profundamente sola, pero quizá el golpe más duro no vino del mundo exterior, sino de sí misma. Hubo un instante, y Paloma lo ha confesado en más de una ocasión,
en el que pensó en dejarlo todo, cansada, agotada emocionalmente, con la sensación de haber perdido parte de su esencia. Se preguntó si valía la pena seguir una. Y fue en ese punto de quiebre donde su historia tomó un giro inesperado, en el que tendría que enfrentarse no a un público, sino a su propia verdad. Era una noche fría en Madrid. Afuera, el Teatro Real estaba iluminado, listo para recibirla. Dentro, los músicos afinaban sus instrumentos y el público esperaba impaciente. Pero en el camerino, Paloma San Basilio estaba sentada frente al espejo, inmóvil, mirando su propio reflejo como si fuera el de una desconocida. Las manos le temblaban, no por miedo escénico, eso lo había vencido hacía décadas, sino por la incertidumbre de si aquel sería su último concierto. El peso de los años en la carretera, las ausencias familiares, el desgaste emocional, todo parecía haberse acumulado en su pecho. Las voces en su cabeza se debatían. Una le decía que era momento de detenerse, que la vida le debía calma. Otra, que su historia todavía no había terminado, que aún tenía canciones por cantar. En ese instante, escuchó cómo el público comenzaba a aplaudir su nombre. Un murmullo creciente que se transformó en un rugido de amor y expectación. Y ahí, como un relámpago, lo entendió. Ese escenario era su casa. Y esas personas, su familia extendida. Se levantó, respiró hondo y caminó hacia las luces. Cuando pisó el escenario, la ovación fue tan intensa que sintió un nudo en la garganta. Cantó como si fuera la primera vez, pero también como si fuera la última. Cada nota, cada palabra, llevaba un pedazo de su alma. Esa noche, más que un concierto, fue un renacimiento. Paloma no solo cantó, se reconcilió con la mujer que estaba frente al espejo. Cuando las últimas notas se desvanecieron en el aire y el telón comenzó a cerrarse, Paloma San Basilio permaneció inmóvil unos segundos, con los ojos cerrados, sintiendo aún la vibración de cada acorde en su piel. El público seguía de pie, aplaudiendo sin descanso, como si quisieran retenerla allí para siempre. En ese instante, una ola de gratitud la envolvió. Pensó en la joven que un día soñó con pisar un escenario, en las luchas silenciosas que libró, en las veces que la soledad la abrazó más fuerte que cualquier éxito. Recordó las cartas de sus fans, los viajes interminables, las noches en hoteles donde lo único que la acompañaba era su propia voz. Pero también recordó las sonrisas, las miradas cómplices, y cómo sus canciones habían sido refugio para miles de personas. Comprendió que, aunque algún día decidiera retirarse, su legado ya no le pertenecía. Era parte de la memoria colectiva, de la banda sonora de muchas vidas. Al bajar del escenario, no sintió tristeza. Sintió porque entendió que no se trataba de cuántos conciertos más cantaría, sino de cómo, con cada canción, había dejado una huella imborrable. Esa noche, Paloma no solo cerró un capítulo, abrió la certeza de que su voz seguiría viviendo en cada corazón que alguna vez se emocionó con sus letras. El amanecer encontró a Paloma San Basilio mirando por la ventana, con una taza de café entre las manos. Afuera, la ciudad despertaba lentamente, ajena a los pensamientos que la envolvían. Había algo distinto en su mirada. No era nostalgia, era esa extraña mezcla entre satisfacción y curiosidad por lo que vendría después. En su mesa de trabajo, un cuaderno abierto dejaba ver frases sueltas, ideas de canciones, pequeños versos que habían nacido en momentos de inspiración fugaz. Palomas, porque aunque muchos pensaran que su historia ya estaba contada, ella sabía que aún quedaban páginas por escribir. Tal vez sería un nuevo disco, tal vez una gira íntima, o quizás algo completamente distinto. Lo cierto es que su espíritu seguía inquieto, buscando nuevas formas de conectar, de emocionar, de contar historias a través de la música. La vida, igual que una canción, siempre guarda un último acorde inesperado. Y Paloma
Con esa elegancia que la caracteriza, parecía dispuesta a tocarlo cuando llegara el momento, porque, después de todo, una voz como la suya nunca se apaga. Simplemente encuentra nuevos escenarios donde seguir resonando.